Rafael Caro Quintero es un narcotraficante mexicano, fundador del Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México, motivo por el que fue apodado como el narco de Narcous, durante la década de 1980. En 2013 un tribunal ordenó su liberación, sin embargo, el 15 de julio de 2022 fue detenido nuevamente en Sinaloa. En 1985 fue arrestado en Costa Rica, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y de su piloto Alfredo Avelar. Después de pasar 28 años de prisión por varias condenas, fue liberado el 9 de agosto del 2013 por resolución del primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco, bajo el argumento de que no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el asesinato del agente de la DEA. El 16 de enero de 2015 nuevamente fue declarado culpable del homicidio de Enrique Camarena por un tribunal federal y se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. El gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, y además ofrecía una recompensa de $20 millones por su captura. Dicha recompensa es la cifra más alta en la historia ofrecida para la detención de un narcotraficante. El 15 de julio de 2022 fue detenido Caro Quintero en la comunidad de San Simón. En el municipio de Sioí, Sinaloa, entre los límites con Chihuahua y Sonora, como parte de un operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República. Biografía. Nació el 24 de octubre de 1952 en la comunidad de La Noria, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, proveniente de una familia ganadera con sus otros 10 hermanos, de los que era el varón de mayor edad. Sus padres eran Emilio Caro Payán y Hermelinda Quintero. Su padre se dedicaba al cultivo y la cría de animales en unas tierras que le fueron regaladas. Solo estudió hasta el 6º año de primaria, para posteriormente dedicarse al cultivo de maíz, frijol y trigo. A los 13 años su padre falleció y él se hizo cargo de cuidar de su familia. A los 16 años salió de su ciudad natal hacia Caborca, Sonora, donde trabajó como ganadero, según él afirma. A los 18 años empezó a trabajar como chafe de camiones. Igualmente conoció a Pedro Avilés Pérez, un narcotraficante mexicano que lo introdujo en el cultivo de marihuana. Desde la década de 1970 empezó a trabajar dentro del crimen organizado junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Cártel de Guadalajara. Durante la década de 1980 fundó el Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, el cual fue uno de los primeros cárteles de droga en México que colaboró con los cárteles colombianos, gracias a un acuerdo con Juan Magda Ballesteros. Durante esta época fue considerado igualmente uno de los cárteles de droga más poderosos de México. En 1984 el presidente Miguel de la Madrid inició una política contra el narcotráfico en México con el apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La primera acción de este plan conjunto fue el ataque al rancho de El Búfalo en noviembre de 1984, el cual era propiedad de Quintero y estaba ubicado en el estado de Chihuahua entre los municipios de Jiménez y Camargo. El asalto fue realizado por 450 soldados del ejército mexicano apoyados por helicópteros. En él fueron destruidas 8.000 toneladas de marihuana. En ese momento esta fue considerada la mayor destrucción de marihuana en la historia de México. Dentro del rancho, de 1.000 hectáreas de extensión y de alta tecnología agrícola, trabajaban un aproximado de 10.000 jornaleros en condiciones cercanas a la esclavitud, y 8 agentes de la Dirección Federal de Seguridad administraban el trabajo. El ataque al rancho El Búfalo hizo que el Cártel de Guadalajara descubriera la presencia de infiltrados de la DEA entre sus miembros, ocasionando que estos buscaran al infiltrado responsable del ataque al rancho. En febrero de 1985 Félix Gallardo, cofundador del cártel, ordenó el secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Camarena fue secuestrado por policías de la ciudad de Guadalajara el 7 de febrero al mediodía mientras salía del consulado estadounidense en Guadalajara. 2 horas después también fue secuestrado el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, también infiltrado en el cartel,
en la carretera Guadalajara-Chapala. Los dos fueron llevados a una finca propiedad de Rubén Zuno, donde fueron torturados y asesinados. Los cuerpos de ambos fueron encontrados el 5 de marzo del mismo año en el rancho El Mareño, dentro del poblado de La Angostura, Michoacán, gracias a una llamada anónima a la Procuraduría General de la República proveniente de la ciudad de Los Ángeles. Estaban atados de pies y manos y guardados dentro de bolsas de plástico. La muerte de ambos causó un conflicto entre Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quien creía que su fallecimiento podría traerles consecuencias negativas. La muerte de Camarena y Avelar causó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, razón por la cual la DEA posteriormente encabezó la Operación Leyenda, cuyo objetivo era capturar a los responsables de sus muertes. Quintero decidió huir hacia Costa Rica. Según documentos de la época, él partió del Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 17 de marzo de 1985, 40 días después de la muerte de Camarena. En ese momento el gobierno mexicano da la alerta sobre el posible secuestro de Sara Cristina Cousio Vidahari Martínez, hija del exsecretario de Educación del Estado de Jalisco César Cosío Vidahari, y sobrina del futuro exgobernador del mismo estado, Guillermo Cosío Vidahari. Arresto. Quintero fue detenido en la Quinta La California, dentro de la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua en Alajuela, Costa Rica el 18 de septiembre de 1985. Junto a él fueron capturados, José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Miguel Lugo y Violeta Estrada Llaver. Con ellos estaba Sara Cosío, quien se encontraba acostada semidesnuda en una cama y con señales de un posible embarazo junto con Caro Quintero. En un inicio ella fue considerada como secuestrada, mas posteriormente ella declaró ser pareja de Caro Quintero. Su captura fue posible por la intervención de los teléfonos de la familia de Cosío, a la cual ella llamó el 2 de abril de ese año, declarando: "Yo no estoy secuestrada, yo estoy enamorada de Caro Quintero", con lo cual la DEA pudo dar con el paradero de Quintero. Quintero fue extraditado a México inmediatamente por intervención del entonces presidente de Costa Rica Luis Alberto Monge Álvarez. Con él se encontraron varias armas, las cuales fueron decomisadas y entregadas al gobierno de Estados Unidos. Entre ellas estaban una Colt superautomática calibre 38 con incrustaciones de diamantes, un fusil Cal calibre de 5 y 56 milímetros, y una pistola Colt, calibre 45, las cuales sirvieron como pruebas en su contra. Al momento de su arresto tenía 32 años de edad y una fortuna personal de 100.000 millones pesos. También poseía 38 casas repartidas entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Sonora. Tanto él como su familia eran dueños o socios de boutiques, discotecas, agencias de automóviles, hoteles, e incluso varias compañías extranjeras. Igualmente había realizado varias obras sociales en Badiraguato, su lugar de nacimiento, con un valor de aproximadamente 500 millones de pesos. Sentencia y prisión. El 12 de diciembre de 1989 Caro Quintero fue sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. Se le asignó una condena acumulada de 199 años, mas solo se le dieron 40 años de prisión, por ser ese el máximo permitido por las leyes mexicanas de la época. La mayor parte de su estadía en prisión fue descrito como un hombre sereno que hablaba poco. Los primeros años de su sentencia los cumplió en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. En el 2007 fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, lugar donde estuvo hasta el 2010, cuando fue trasladado al reclusorio preventivo de Guadalajara debido a que un juez federal le concedió un amparo, pues el gobierno federal no pudo demostrar que era un criminal de alta peligrosidad. Libertad. El 9 de agosto de 2013 el primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco le concedió un amparo por considerar que el caso de la muerte de Enrique Camarena Salazar debió de ser juzgado en el orden local y no en el orden federal, como ocurrió,
esto debido a que Camarena no era un agente diplomático ni consular, por lo que su juicio lo debió haber realizado un juzgado de orden local. Aún existe la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por el crimen contra Camarena. El vocero del Departamento de Justicia, Peter Carr, afirmó: la DEA continuará vigorosamente sus esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por los crímenes que cometió. Mientras que en un comunicado la DEA se declaró profundamente preocupada por la liberación de Quintero. Entrevista. Caro Quintero ofreció en 2016 una entrevista a la revista Proceso, abarcando diferentes temas. Cártel de Cabourca. Fuentes mencionan hacia mediados del 2019 al Cártel de Cabourca, como una organización criminal comandada por Caro Quintero, quien habría sido fundador del extinto Cartel de Guadalajara y que habría concentrando sus operaciones de trasiego de droga en el municipio fronterizo de Cabourca. El grupo tiene una sangrienta disputa con la célula delictiva de los Salazar, identificada como brazo armado del Cártel de Sinaloa. El grupo se alió con el Cártel de Juárez, esto para disputar las zonas de Sonora y Chihuahua, habiendo reagrupado sus fuerzas y decidiendo disputar el territorio de su antiguo socio Joaquín Guzmán Loera. Segunda captura y arresto. El viernes 15 de julio de 2022 fue capturado el capo de 69 años de edad en el municipio de Sioí, Sinaloa. La Fiscalía General de la República informó que fue ingresado en el Centro de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Recompensa. El gobierno estadounidense ofrecía por él una recompensa de $20 millones acusado del asesinato de un agente de la DEA en 1985. Siendo la segunda recompensa más alta de la historia solo detrás de la recompensa de $25 millones ofrecidos por el terrorista Osama Bin Laden, abatido en el año 2011.